Huáscar Antonio Tejeda Pimentel nació el 31 de marzo del año 1926 en el poblado de Santana, situado al borde de la carretera que conduce de San Cristóbal a Baní, a unos 15 kilómetros de este último. Fue su madre, Leopoldina Pimentel, y su padre, Amable Antonio Tejeda Veloz. El matrimonio Tejeda Pimentel procreó además dos hijas, Felisberta, la mayor de las dos, y Flérida Catalina, la más joven. Huáscar inició su carrera universitaria en la Universidad de Toronto, en Canadá. Fue, sin embargo, en la Universidad de Connecticut, en los Estados Unidos, donde se recibió como ingeniero civil. A su regreso al país, en el año 1954, trabajó en sociedad con su amigo, el ingeniero Roberto Pastoriza Neret. Paralelamente, atendía las propiedades de la familia, ya que su padre estaba retirado de las actividades productivas. Además, el ingeniero Tejeda se desempeñaba también como profesor en los laboratorios de física de la Universidad de Santo Domingo, hoy Universidad Autónoma de Santo Domingo. En el año 1956, contrajo matrimonio con la joven María Leonor González Camejo, Lindín, hija de un matrimonio de inmigrantes, el español Manuel González Alonso y su esposa cubana Rosalina Camejo Virella. Procrearon 3 hijos, una hembra, la mayor, Rocío del Carmen, y 2 varones, Huáscar Antonio y Manuel Tomás. Fue su estadía en el extranjero, en países donde se vivía en democracia, lo que despertó en Huáscar el deseo de acabar con la tiranía que oprimía al pueblo dominicano. En junio de 1959 se trasladó junto a Roberto Pastoriza a la ciudad de La Vega, donde su amigo el general Juan Tomás Díaz, a quien le plantearon volar los puentes de la autopista Duarte y dar apoyo militar a los patriotas que habían llegado a combatir a Trujillo. Juan Tomás le explicó que militarmente no estaban dadas las condiciones para la ejecución de tal propósito. Una noche, Huáscar y Roberto estuvieron a punto de ajusticiar al tirano en una casa vecina a la de Roberto, donde habitaba una de las queridas del dictador. El plan se frustró por la repentina partida de Trujillo. Los ingenieros recortaron los cañones de las escopetas que se usaron en el tiranicidio. Este trabajo no quedó del todo bien y tuvo que ser corregido por el español Miguel Ángel Visier Romero. En las visitas que prácticamente a diario hacía a los hermanos Juan Tomás y Modesto Díaz, Huáscar conoció a Antonio de la Maza, quien al poco tiempo se convirtió a su vez en un asiduo visitante de la casa de Huáscar en la calle Arístides Fiallo Cabral de la zona universitaria. La participación del ingeniero Tejeda la noche del 30 de mayo fue en la emboscada misma, formando parte del grupo de 7 hombres que tenía como responsabilidad la eliminación física del tirano. Condujo uno de los 3 vehículos con el cual golpeó al tirano tirándolo al pavimento. La noche del 30 de mayo, luego de ajusticiado el dictador, Huáscar recogió a su esposa embarazada, a quien había dejado con sus 2 hijos pequeños en casa de sus compadres Augusto Sánchez y Ana María Cernuda. Vámonos. Sánchez. Sánchez, y esta es Cernuda, ¿verdad? Sí, María Cernuda. Ok. Bien, bien. La noche del 30 de mayo, luego de ajusticiado el dictador, Huáscar recogió a su esposa embarazada, a quien había dejado con sus 2 hijos pequeños en casa de sus compadres Augusto Sánchez y Ana María Cernuda. Pasaron por casa de Juan Tomás Díaz y luego por casa de sus compadres Manuel Tavares y Rosa Emilia Sánchez, para después dirigirse a su casa. Al poco rato de haber llegado, narró a su esposa cómo habían ocurrido los hechos en la avenida George Washington.
Espérate, ¿por qué fue? Míralo ¿Dónde que aquí, estamos? míralo aquí, míralo ahí, ante el Ok. fracaso. Ahí. Vamos aquí, ok. Ante el fracaso de la segunda parte del plan, los implicados en el ajusticiamiento... Ante el fracaso. Espérate. Cuando tú te equivoques, tú te detienes un poco, haz una pausa para que él se le haga más fácil editar. Ok, está bien. No quieras seguirlo ahí mismo. Vamos. Ante el fracaso de la segunda parte del plan, los implicados en el ajusticiamiento del tirano trataron de buscar refugio para evitar ser capturados por el SIN, entonces bajo la jefatura del coronel Roberto Oscar Figueroa Carrión. El ingeniero Tejeda fue finalmente... Espérate. Ok, vamos. Vamos ahí. El ingeniero Tejeda fue finalmente hecho preso el día 1 de junio en la iglesia de Santo Cura de Ars. El ingeniero Tejeda fue finalmente hecho preso el día 1 de junio en la iglesia del Santo Cura de Ars en la parte alta de la ciudad capital. A su captura le siguió un proceso de interrogatorios y torturas, efectuados inicialmente en la jefatura de la aviación militar dominicana en la base aérea de San Isidro y luego en una casa que el régimen había convertido en centro de torturas, localizada en el kilómetro 9 de la carretera Mella, conocida como la Cárcel del 9. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel de la Victoria. Posteriormente ahí. Posteriormente. Ok. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel de la Victoria, donde pudo recibir la visita de su esposa, quien estaba recién parida otra vez. Posteriormente, vamos. Posteriormente fue trasladado a la Cárcel de la Victoria, donde pudo recibir la visita de su esposa, quien estaba recién parida de su tercer hijo. Finalmente, el ingeniero Huáscar Tejeda fue conducido el día 18 de noviembre de 1961 por el entonces, finalmente, el ingeniero Huáscar Tejeda fue conducido el día 18 de noviembre de 1961 por el entonces jefe de la policía, coronel Marcos Jorge Moreno, y su asistente Américo Dante, a la casa campestre llamada Hacienda María, propiedad de la familia Trujillo. Vamos, finalmente. Aquí. Aquí me confundo. Hay una parte ahí. Coronel Marco Jorge Moreno y su asistente Américo Dante. Minervino. Ok. Vamos, finalmente. Ok. Finalmente, el ingeniero Huáscar Tejeda fue conducido el día 18 de noviembre de 1961 por el entonces jefe de la policía. Finalmente, el ingeniero Huáscar Tejeda fue conducido el día 18 de noviembre de 1961 por el entonces jefe de la policía, coronel Marcos Jorge Moreno, y su asistente Américo Dante Minervino, a la casa campestre llamada Hacienda María, propiedad de la familia Trujillo. Allí fue asesinado junto a Modesto Díaz, Roberto Pastoriza, Pedro Livio Cedeño, Salvador Estrella y Luis Manuel Tunti Cáceres, por el hijo mayor del dictador Ramfis y un grupo de amigos de este, entre los que se encontraban los hermanos coroneles Luis José y José Alfonso León Esteves y el también coronel Gilberto Sánchez Rubirosa Pirulo. Este grupo fue posteriormente condenado en contumacia junto con el general Fernando Sánchez Tuntín. Al día de su muerte,
Huáscar Tejeda contaba con 35 años de edad.